¿Qué se esconde tras los informes de avances y retrocesos en Ucrania? El frente oriental, y especialmente la zona de Dobropolski, es un hervidero de confusión y cambio constante. Allí, la línea de combate nunca permanece igual durante 2 jornadas seguidas. Los mapas parecen criaturas inquietas, moviéndose adelante y atrás, y los combates no se detienen ni siquiera al caer la noche. Los nombres de pueblos y ciudades cambian de dueño a tal velocidad que resulta imposible saber con certeza quién resiste y quién cede. Imagina abrir un mapa cada mañana y descubrir que las líneas han cambiado tanto como el clima. Al igual que los antiguos mapas de Europa Central durante la Segunda Guerra Mundial, donde el frente podía avanzar 10 kilómetros en un día y retroceder 20 al siguiente, aquí la confusión es la norma. Los soldados no solo luchan contra el enemigo, sino también contra la incertidumbre absoluta de no saber si ese pueblo donde pasaron la noche será un territorio amigo al amanecer. Las noticias oficiales apenas arañan la superficie de lo que ocurre en realidad. Los partes militares y los titulares reducen la guerra a frases simples. Un avance aquí, una retirada allá. Pero detrás de cada línea dibujada con un lápiz, hay centenares de soldados exhaustos, civiles escondidos en sótanos, familias separadas por el miedo y la incertidumbre. La historia verdadera casi nunca aparece completa en los informes. A menudo, los reportes oficiales apenas mencionan cifras. Tantos heridos, tantos kilómetros ganados o perdidos. Pero, ¿quién cuenta la historia de Olga, una maestra que ha tenido que dormir en un sótano sin luz durante semanas, enseñando a los niños a través de susurros para no ser detectados? ¿O la de Iván, un conductor de ambulancia que recorre caminos llenos de minas para salvar vidas, sabiendo que cada viaje puede ser el último? En Dobropolski, todo pende de un hilo. La situación se vuelve más impredecible cada día. Una noche, los ucranianos recuperan terreno. Al día siguiente, los rusos responden con fuerza. El vaivén es incesante, y el drama humano supera cualquier parte oficial. ¿Por qué la situación es tan volátil y difícil de descifrar? Porque la guerra no se libra solo en los mapas, sino también en la mente y el corazón de quienes la viven. Ese es el riesgo verdadero. Si nos quedamos con los reportes oficiales, perdemos la capacidad de empatizar y de entender la realidad. Nos volvemos insensibles, presos de una imagen fría y superficial, incapaces de percibir el drama y la resistencia que hay tras cada dato. Cada día que pasa sin buscar la historia real, nos alejamos más de la verdad y caemos en la desinformación o la indiferencia. Ahora, aventurémonos al interior de la batalla, para descubrir cómo se sobrevive en los márgenes de la incertidumbre y el caos. En medio de este torbellino, cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero ¿cómo se experimenta realmente el miedo, la esperanza y la duda entre quienes están atrapados en Dobropolski? El frente oriental no es una línea trazada en un mapa, es un espacio donde cada jornada reescribe la historia. Imagina una tierra que nunca se detiene. Hoy, los combates arden a la vez en Satishki, Suketske, Boikovka y cerca de Kedorovka. Los partes oficiales hablan de avances y retrocesos, pero en la realidad, el frente es un caos móvil donde nada permanece igual por mucho tiempo. Por ejemplo, en la ciudad de Satishki, durante la última semana, los residentes han visto cambiar de manos su hospital central 3 veces. El lunes, los soldados ucranianos lograron asegurar el edificio, pero el miércoles por la noche, las fuerzas rusas irrumpieron y tomaron el control. Para el viernes, una contraofensiva devolvió el hospital a los ucranianos, aunque apenas por unas horas antes de que los combates lo convirtieran en una ruina inhabitable. En Pokrovsk, las fuerzas ucranianas avanzan con determinación, mientras en otras zonas, los rusos recuperan terreno. Es un vaivén agotador. Un día se gana un barrio, al siguiente se pierde otro. Cada metro es disputado a sangre y fatiga, convertido en un pequeño objetivo de vida o muerte. Para muchos soldados, esa lucha por cada metro se traduce en horas interminables de combate en trincheras embarradas, bajo el fuego constante de artillería y drones. Los relatos de los que han sobrevivido a estas jornadas hablan de la sensación de estar atrapados en un bucle. Avanzar,
cavar una nueva posición, resistir, retirarse y volver a empezar. Vladimirovka, por ejemplo, se ha vuelto una zona gris. Allí, la línea de contacto se diluye. Las posiciones cambian de manos en cuestión de horas. La incertidumbre manda. Nadie sabe con certeza quién controla qué, ni por cuánto tiempo. En Vladimirovka, una familia de agricultores se refugia en una bodega, sin saber si quienes patrullan afuera son amigos o enemigos. Decidieron pintar un círculo blanco en su puerta para pedir ayuda médica, pero a menudo los soldados que llegan solo buscan refugio o comida. En cuestión de días, han visto pasar por su casa a 3 unidades diferentes, cada una con órdenes distintas y ninguna capaz de prometer seguridad. Lejos de los límites rectos de los mapas, la guerra es una cuerda tensa a punto de romperse. Los soldados pelean metro a metro, sabiendo que cada avance cuesta caro. No hay pausas. La rutina es resistir, perder terreno y volver a luchar por lo que se perdió ayer. Este ritmo frenético y caótico va mucho más allá de lo militar. Ignorar el contexto real lleva a subestimar el precio de cada decisión. En cada avance o retirada se juega la vida de miles de personas, y el destino de familias enteras cuelga de un hilo invisible. Piensa en lo que significó la retirada de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles de soldados aliados atrapados, donde cada hora podía significar la diferencia entre el rescate y la captura. Así, en Dobropolski, cada día es una nueva evacuación, una nueva apuesta por sobrevivir en medio del desorden. Pero el drama verdadero empieza cuando la guerra deja de ser solo maniobras y cifras, y se convierte en una lucha brutal por la supervivencia. Detrás de esos movimientos, la vida cotidiana se distorsiona. ¿Cómo sobrevive una familia cuando el frente se desplaza hasta su puerta? ¿Qué ocurre cuando la comunicación y la logística fallan en pleno infierno? En el frente oriental de Ucrania, el caos no es una metáfora. Es una presencia viva que engulle unidades enteras y borra cualquier frontera entre el orden y la anarquía. La historia más inquietante de los últimos días es la de la 125ª Brigada Ucraniana. Cientos de sus miembros, literalmente, se desvanecieron del radar. Sin partes oficiales, sin mensajes, solo silencio. Compañías enteras se disuelven en la niebla del frente, y ni sus propios mandos saben si están vivos, capturados o perdidos en algún campo minado. No es un caso aislado. Batallones completos quedan atrapados en esas temidas zonas grises, donde la autoridad y la logística se evaporan. Allí, sin radios funcionales ni líneas de suministro, la supervivencia depende únicamente del instinto y la suerte. Los mapas se vuelven papel mojado cuando nadie puede decir dónde comienza el territorio amigo y dónde acecha el peligro. En conflictos históricos, como la batalla de Stalingrado, los comandantes soviéticos a menudo perdían contacto con sus unidades por días o semanas, sin saber si resistían o habían sido aniquiladas. La desorientación y el aislamiento convertían cada decisión en un salto al vacío, y la moral podía desplomarse en cuestión de horas. La descoordinación se impone como ley. Comandantes pierden el control sobre sus hombres, y los soldados, extenuados física y mentalmente, solo pueden arrastrarse de ruina en ruina, buscando comida o unas gotas de agua. La moral, ya frágil, se resquebraja con cada día sin noticias, sin refuerzos, sin esperanza de relevo. En este ambiente, la confianza en la estructura militar se erosiona a toda velocidad. Los relatos de deserciones y desapariciones dejan de ser excepcionales y se vuelven parte del paisaje diario. Algunos grupos deciden arriesgarse y cruzar las líneas a oscuras. Otros optan por esconderse y esperar lo imposible. Las noches se llenan de relatos de soledad y pánico, de hombres que no saben si verán un nuevo amanecer. El colapso de una brigada no significa solo un cambio en los números de bajas. Es una grieta profunda en la moral colectiva y en la fe en el sistema. Cuando una unidad desaparece como tal, el riesgo de que el colapso se propague a otras partes del frente aumenta de manera imparable. El miedo se contagia,
y cada soldado comienza a preguntarse si será el próximo en caer en el vacío del olvido. Así, más allá de las líneas dibujadas en el mapa o de los comunicados oficiales, lo que realmente se desmorona es el tejido humano de la guerra. El infierno no es solo fuego ni explosiones, es incertidumbre total, aislamiento y la duda que nunca duerme. Pero incluso cuando todo parece perdido, la guerra obliga a reinventar la esperanza. ¿Cómo se reconstruye una unidad cuando el miedo y el agotamiento lo han devorado todo? A veces, rendirse no es solo una opción. Es la última frontera antes del abismo. En los márgenes difusos entre la vida y la muerte, el heroísmo se convierte en instinto primario de supervivencia. En Kupiansk, el frente dejó de ser una línea y se cerró en un círculo asfixiante. Soldados aislados, sin munición ni comida, cortados del mundo exterior. Las radios enmudecieron. Solo el eco de los bombardeos marcaba el paso de las horas. Roman Krutko, soldado ucraniano, narró cómo su unidad resistió hasta el límite. Durante varios días, defendieron un edificio que pronto se transformó en una ratonera, mientras los suministros y la esperanza se evaporaban. Krutko recuerda el instante en que rendirse dejó de ser un tabú. Se volvió la única puerta hacia la vida. Él y sus compañeros hallaron una hoja con instrucciones para rendirse sin riesgo. Salir con una sábana blanca, sin armas, y caminar hacia el enemigo. Sin discursos, sin gestos heroicos, solo una elección básica y humana. Entre morir sin propósito y aferrarse a la mínima posibilidad de sobrevivir, eligieron vivir. Relatos como este circulan en canales y redes, desmontando el mito de que rendirse es siempre cobardía. Cuando el sistema colapsa y los apoyos desaparecen, lo único que queda es el deseo universal de sobrevivir un día más. La narrativa oficial insiste en la resistencia y el sacrificio, pero la realidad en el terreno es más brutal. Soldados jóvenes movilizados hace apenas unos días, o veteranos de los primeros combates, enfrentan la misma encrucijada cuando el cerco se cierra y solo queda polvo y miedo. En medio del bloqueo total, la rendición se convierte en instinto colectivo. No es un fracaso individual, sino el síntoma de una estructura colapsada. Mientras los comunicados oficiales hablan de posiciones y bajas, la desesperación y el hambre se tornan protagonistas. Si perdemos de vista la dimensión humana tras cada rendición, corremos el riesgo de normalizar la tragedia y deshumanizar a quienes la sufren. Convertir la guerra en cifras y mapas, sin escuchar estos relatos, perpetúa errores y puede costar aún más vidas. Aún en el caos y la derrota, algunos encuentran sentido en lo pequeño. La solidaridad silenciosa, el simple acto de seguir adelante. Porque cada historia de rendición en esta guerra es también una historia de vida. Pero, ¿qué ocurre cuando incluso la rendición deja heridas invisibles? En el frente oriental, el eco de estas decisiones resuena mucho después del silencio de las armas. En tiempos de guerra, lo que más pesa no es el mandato de los superiores, sino el anhelo íntimo de ver otro amanecer. La incertidumbre lo impregna todo, hasta el aire que se respira. Cuando escuchamos las voces del frente, se hace evidente que la verdadera resistencia no surge de discursos heroicos ni de manuales de gloria. Lo que sostiene a las personas, lo que les permite avanzar cuando todo se desmorona, es tan sencillo y visceral como el instinto de sobrevivir, la esperanza de volver a casa, el eco de una voz querida al otro lado de la línea. Hay historias como la de Román, quien pasó varios días atrincherado en un edificio convertido en trampa mortal. Sin comida, sin noticias, con las fuerzas al límite y la duda pegada como una segunda piel. Ahí no había héroes ni gloria, solo decisiones crudas, rendirse o intentar vivir un día más. Lo que lo empujó no fue coraje, sino la voluntad obstinada de sobrevivir. Esta incertidumbre es la única constante. Ningún soldado ni civil puede predecir lo que traerá la mañana. Un día mantienen una posición, al siguiente la pierden. Hoy hay esperanza, mañana solo queda resistir. Lo que de verdad sostiene a quienes están allí no son palabras grandilocuentes,
sino pequeños objetos. Una fotografía arrugada, una carta desde casa, una taza de metal que conserva la calidez de otro tiempo. Las rutinas mínimas, un café frío, una oración corta, un apretón de manos, se transforman en rituales para no olvidar que siguen vivos. En medio del cansancio extremo y el miedo constante, algunos logran sostener líneas y puestos. No esperan medallas ni reconocimientos. La mayoría ni siquiera cree en el relato oficial. Se mantienen unidos, lado a lado, por pura necesidad y vínculos personales, no por ideales abstractos. Ignorar estas historias no es solo un error, es un riesgo real. Si olvidamos el costo humano, la guerra se reduce a cifras y mapas, y corremos el peligro de perder la empatía o aceptar versiones superficiales y erróneas sobre lo que ocurre. Porque lo que realmente impulsa a la humanidad en tiempos de crisis no son las órdenes, sino el deseo de sobrevivir y proteger a quienes amamos. Pero incluso en medio de la devastación, la vida insiste en abrirse paso. A veces, basta un detalle mínimo para recordar que todavía existe la posibilidad de regresar. La guerra no se reduce a mapas ni a cifras. Es una suma de vidas suspendidas en la incertidumbre, donde cada segundo pesa más que cualquier parte oficial. Durante estos minutos, hemos hablado de líneas en movimiento, de avances y retrocesos medidos en metros. Pero cada tramo del frente oriental es mucho más que un punto en el papel. Es un lugar donde las noticias y los mapas no pueden plasmar el pulso de quienes pelean, esperan o sobreviven allí. Imagina la tensión de no saber si mañana ese edificio será refugio o trampa mortal. La fatiga tras noches enteras sin dormir, comiendo apenas pan duro, mirando la radio y esperando que dure un día más. Y sobre todo, esa decisión límite entre seguir luchando o aceptar que, a veces, sobrevivir también es una forma de valentía. Desde lejos, la guerra corre el riesgo de convertirse solo en estadísticas. 100 bajas, 200 metros, un pueblo perdido, otro recuperado. Pero cada número esconde una familia esperando una llamada, una madre que no duerme, una carta que nunca llegará. Dejarse arrastrar por la rutina de los partes militares o la frialdad de los informes es sencillo. Pero eso nos aleja del verdadero coste. El humano, el que nunca se recupera. Si no nos detenemos a mirar más allá de los titulares, podemos perder nuestra empatía y resignarnos a la guerra como si fuera un dato más en la pantalla. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Cuántas historias quedan sin contar cada vez que pasamos de largo una noticia? ¿Cuántos gestos de humanidad resisten en medio del colapso? La guerra, al final, solo se comprende cuando recordamos que cada día allí es una lucha por no dejar de ser humano. No basta con informarse. Hay que preguntarse, dudar de lo obvio, buscar la voz de quienes están en el barro. La indiferencia es una herida silenciosa que nos alcanza a todos, aunque creamos estar lejos del frente. Escuchar estas historias no es cómodo, pero es necesario. Solo así podremos entender la magnitud real de lo que sucede, y tal vez, exigir que algún día las armas callen y la vida vuelva a imponerse. No olvides, detrás de cada cifra hay un nombre y un destino. Mantén la mirada crítica, la compasión activa y el deseo de no quedarte en la superficie. A modo de cierre, piensa en la historia de una enfermera llamada Amarilla, que cada noche recorre los sótanos de Dobropolski para llevar vendas y palabras de aliento a quienes no pueden moverse. Su valentía silenciosa, invisible para los partes oficiales, es la mejor prueba de que la humanidad resiste donde menos se la espera. En la historia, los grandes conflictos siempre han dejado cicatrices profundas, pero también ejemplos de resiliencia. Tras la Primera Guerra Mundial, Europa fue testigo de millones de desplazados que, aún en medio de la ruina, reconstruyeron sus vidas con pequeños actos de bondad diaria. Hoy, en Ucrania, la historia se repite. La esperanza sobrevive en los detalles, en la solidaridad espontánea, en el simple acto de compartir un trozo de pan. Así que la próxima vez que mires un mapa, recuerda que cada línea encierra miles de historias. La guerra puede mover fronteras, pero nunca podrá borrar el coraje de quienes luchan,
esperan y sueñan con un mañana en paz. No te conformes con lo superficial. Escucha, pregunta, busca la verdad detrás de cada titular, porque solo así, tal vez, logremos que alguna vez la vida triunfe sobre el ruido de las armas.